Igualdad es un objetivo más global que diversidad, diferencia y libre elección. La igualdad incluye el igual derecho de todas las personas a elegir ser diversas y educarse en sus propias diferencias. Cuando el referente de la diversidad lleva a relegar el énfasis en la igualdad, es que consciente o inconscientemente se está trabajando más a favor de sus efectos exclusores que de los igualadores. Ramón Flecha, Obsid, página 77. Por otra parte, abordar la diversidad desde el respeto a los patrones culturales no supone ubicarse en un relativismo axiológico. Hay un límite en la aceptación de la diversidad que está dado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional por los Derechos del Niño. La diversidad no convalida, por ejemplo, el maltrato infantil, el abandono, la reducción a la servidumbre o la discriminación de género. Problemas estos que la legislación internacional intenta abordar con sumo cuidado de no herir las identidades culturales. De lo contrario, la escuela estaría comunicando que todo vale en la escena familiar y no hay valores morales que se deban propiciar y defender. En, en síntesis, rescatar la unidad como eje de la enseñanza que complementa y contrapesa a la diversidad es recuperar el valor de la dignidad humana como punto de referencia sustancial en la diversificación de estructuras familiares. Cuando cada unidad cultural desarrolla múltiples modelos de organizaciones primarias, lo hace en busca de conseguir y preservar las condiciones que permiten vivir la vida. Por eso, la enseñanza acerca de las familias desde la unidad y la diversidad analiza los modelos de organización familiar desde el límite básico y unitario de lo que universalmente entendemos como una vida digna, hacia la multiplicidad de maneras en que las formaciones culturales y los grupos sociales entienden por una vida buena para sí mismos. 3.3. Diversidad en las propuestas de enseñanza. Abordar la diversidad requiere de alguna manera hacerla visible, ponerla sobre la mesa, para luego entenderla como problema. De este modo, los niños pasarán de interactuar con la diversidad a conocerla, de operar con ella a operar sobre ella, en un sutil corrimiento que caracteriza el proceso socializador de la escuela y que es de suma importancia en la didáctica de las ciencias sociales. ¿Qué significa operar sobre la diversidad? Los niños han registrado muchos rasgos de diversidades familiares a lo largo de sus experiencias previas, sus interacciones con otros, las informaciones a las cuales han accedido, etc. La enseñanza escolar puede recuperar esos fragmentos dispersos de los procesos socializadores que transcurren fuera de la escuela para instituirlos como objeto de conocimiento. Que la escuela socializa quiere decir en realidad que resignifica continuamente procesos socializadores anteriores y simultáneos, interiores de la escuela y exteriores a ella. La escuela no inventa la socialización ni la monopoliza. Lo que sí hace o debe hacer es resignificarla desde la enseñanza. Carlos Cullen, Obsid, página 35. Ahora bien, ¿qué tipos de diversidad podemos establecer para la enseñanza? Siempre la diversidad se define desde algún punto de vista y en este caso responderemos la pregunta posicionándonos en los alumnos, para establecer categorías genéricas de dónde pueden proceder sus conocimientos previos. Antes advertimos todas las falencias que supone el adoptar sin más el criterio de evolución del conocimiento social de lo cercano a lo lejano, pues entendemos que ambas instancias se vinculan permanentemente, pero recuperamos ese eje como una herramienta para desagregar la diversidad. Asimismo,
agregamos el tipo de interacción que se da junto con la cercanía o lejanía. Con estas variables surgen 4 categorías. Diversidad cercana en contacto personal. Es la que suele darse en los grupos clase o en los barrios, donde la diversidad existe entre las familias de los alumnos y entre familias vecinas que interactúan entre sí. Diversidad cercana sin contacto personal. Es la que se presenta en barrios o localidades donde coexisten sectores socioeconómicos o grupos culturales diferenciados que no interactúan en forma directa, no confluyen en las mismas organizaciones educativas y sanitarias, no realizan sus compras en los mismos comercios, etc. Diversidad lejana con representaciones. Incluye la diversidad que se conoce a través de la televisión, de los viajes de vacaciones, de las revistas o los diarios, etc. Por contactos indirectos o circunstanciales, los niños tienen algunas representaciones acerca de los grupos diferentes del propio. Diversidad lejana sin representaciones. Es la que alude a grupos desconocidos por los alumnos, que solo pueden aparecer en el aula de la mano del docente, de un invitado o del contacto particular de uno o varios de los niños, pero no de todos. Como vimos más arriba, el enfoque concéntrico recomendaría partir de lo cercano en contacto personal y avanzar progresivamente hacia lo lejano sin representaciones. Sin embargo, la diversidad cercana en contacto personal es la más difícil de convertir en objeto de estudio, pues es la que involucra en mayor medida los afectos y el universo personal de cada niño. Por este motivo, difícilmente se pueda conceptualizar sobre las experiencias que los alumnos aportan. La misma autocensura que anida en el maestro cuando se pone a hablar con ellos sobre sus familias, con temor de tocar algún punto sensible, nos permite suponer lo que sucede del otro lado, en los niños. Así es como el enfoque de construyamos la idea entre todos no lleva a ninguna parte. Por eso entendemos que este no es el único y tampoco el mejor lugar para empezar. Por el contrario, uno de los supuestos que debemos erradicar de nuestra tarea es la creencia en que el objeto de estudio son las familias de los alumnos. Dijimos más arriba e insistimos en ello. El propósito general es abordar la enseñanza de la familia como organización social condicionada, para comprender a cada familia como grupo primario contextuado, inmerso en variables culturales que lo moldean y le dan sentido y sobre las cuales las familias operan para reconstruirlas y resignificarlas. ¿Qué ocurre con las otras categorías? La diversidad cercana sin contacto personal permite una mayor objetivación y distanciamiento, pero también suscita numerosos prejuicios y resquemores. Aquello que estando cerca se desconoce vive bajo el aliento de la sospecha. Los de ese barrio son todos ladrones. Esos son pitucos. Tened cuidado con los gitanos, los negros, los judíos, los no judíos, etc. Por este motivo, este es un nivel que en algún momento del recorrido didáctico se debe abordar, ya que precisamente disolver los prejuicios y la discriminación es uno de los propósitos subyacentes al abordar la diversidad. No obstante, si el rechazo aflora de inmediato, tal vez no sea conveniente estratégicamente empezar por aquí. La diversidad lejana es la que mejor permite el abordaje como objeto de conocimiento, ya que suscita menos movilización de afectos. El problema es aquí cómo empezar, cómo vincular esa nueva información con los intereses de los alumnos y de qué manera motivarlos a aprender. En ese sentido, la diversidad lejana con representaciones permite un ingreso más fluido al tema. Si proponemos a los niños estudiar las familias de los indios, seguramente lo vincularán con las imágenes que vieron en televisión.
En el tratamiento entonces de una y otra variante de la diversidad lejana habrá que presentar nueva información y en caso de hallar representaciones habrá que criticarlas para arribar a una visión más justa y objetiva de la realidad estudiada. Proponemos entrar por la diversidad lejana, ya que se puede objetivar, recortar y presentar con mayor facilidad, pero caben dos consideraciones. La primera es que el estudio de una parcela de la realidad social tiene la dificultad adicional de encarar un contexto muy diferente del propio. ¿Cómo podemos entender la estructura de las familias chinas si no conocemos la cultura y la organización social chinas? Esta objeción es muy pertinente pues refleja una situación real. La familia china no se puede entender en su totalidad si no es en articulación con el contexto sociocultural en el que tiene sentido. Sin embargo, la misma objeción se puede hacer al abordaje de las familias cercanas. Tampoco en este caso los niños tienen conocimiento sistemático de la organización social a la cual pertenecen. Del mismo modo, en la enseñanza de la historia, la primera aproximación a cualquier periodo es siempre inacabada, ya que se recortan algunos aspectos de la época que se consideran significativos. En consecuencia, la respuesta a la objeción hay que buscarla en el objetivo del trabajo. ¿Queremos que los niños aprendan en forma acabada la estructuración de las familias chinas en relación con su entorno sociocultural? ¿O queremos que comprendan que el concepto de familia se construye a partir de una vasta diversidad de modelos? Si el objetivo es este último, podemos bajar un tanto nuestras expectativas y reconocer que la enseñanza de las ciencias sociales siempre procede por recortes, por retazos seleccionados dentro de una inmensa trama de relaciones de la que siempre quedan hilos sueltos que se podrán recuperar en otra oportunidad. La segunda consideración es que nada impide arribar a la diversidad cercana en ambas variantes una vez que exploremos la diversidad lejana. Más aún es frecuente que la presentación de situaciones fuertemente contrastantes entre sí y con su propia familia suscite en ellos el deseo de expresar cómo es su grupo primario, a cuál de los modelos analizados se parece, qué casos conoce semejantes a uno u otro, etc. En última instancia, nos interesa llegar a que los alumnos puedan comprender mejor su propio entorno, pero como uno entre otros posibles. Por otra parte, no es lo mismo que el maestro les pida, cuenten cómo es su familia, a que en un punto del recorrido un alumno diga, maestro, yo quiero contar cómo es mi familia. 4. ¿Cómo se puede plantear la enseñanza en los primeros años de la educación básica? 4.1. ¿Qué pueden aprender los chicos acerca de las familias? Una pregunta semejante a la que encabeza este apartado es la que debiera hacerse el docente que tiene a su cargo un grupo de nivel inicial o primer ciclo. ¿Qué puedo enseñarle a mis alumnos acerca de las familias? De alguna manera se trata de encontrar un norte para realizar un recorrido de enseñanza. La elección de los contenidos que es necesario trabajar puede incluir las demandas o las inquietudes originales de los alumnos, pero también puede surgir de una reflexión del docente acerca de qué aspectos resultan más significativos para ese grupo. En este caso no se aleja del lado el interés de los niños, sino que será parte de la tarea de enseñanza fomentarlo en relación con aspectos de la realidad que quizás no habían llamado su atención hasta el momento. Esta postura que sostenemos para toda selección de contenidos en el área de ciencias sociales se vuelve particularmente relevante en la enseñanza acerca de las familias, ya que si dependemos de los intereses previos de los alumnos y a ello acotamos nuestra enseñanza, no saldremos de los límites de la realidad social ya vivida y conocida por ellos. Particularmente en los sectores populares, abordar la diversidad implica abrir nuevos mundos,
desarrollar un estímulo cultural que las familias de los niños frecuentemente no están en condiciones de realizar. De lo contrario, la realidad social enseñada estaría sesgada por la inserción social de cada grupo de alumnos y en lugar de promover la equidad, la enseñanza estaría convalidando la desigualdad del capital cultural. Creemos que estos son algunos de los contenidos fundamentales. Desde el punto de vista de los hechos y los conceptos. Que las familias pueden tener formas de organización, estructuras o componentes muy diversos y dispares. La organización y los componentes de las familias varían profundamente entre diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes sectores sociales, etc. Que una familia no lo es por la presencia de ciertos o de todos los componentes, sino por el cumplimiento de ciertas funciones básicas. Las funciones de las familias también varían, aunque en menor grado, y en general su variación implica preeminencia de unas sobre otras más que reemplazo de unas por otras. Algunas de las funciones básicas de las familias son la unidad económica para el consumo y en algunos casos para la producción, el mantenimiento de una memoria común, la celebración de ceremonias, ritos, festejos, etc., vinculados con esa memoria. El compromiso de algunos miembros, los que están en mejor posición de velar por otros, que están en posición de desventaja, proveyéndolos de afectos, alimentos, vestimentas, seguridad, vivienda, etc. El intercambio de beneficios entre los miembros en forma simultánea o a través del tiempo. Véase Cerulnikov en este libro. La sanción y el cumplimiento de un sistema de normas interno atravesado por normas y costumbres externas de diverso origen. Otras funciones menos estables, la transmisión de un oficio, por ejemplo. Que la distribución de tareas y responsabilidades entre los miembros de las familias no es siempre igual ni responde a características inherentes a cada sexo. Que la distribución de tareas y roles puede ser modificada. Desde el punto de vista de los valores y las normas. Que en las familias todos tienen derechos y responsabilidades. Que en todas las familias existen conflictos y problemas. Que los conflictos pueden ayudar a crecer y a mejorar una familia. Que hay formas más democráticas y participativas que otras de resolver los conflictos. Que hay formas más justas que otras de resolver la distribución de tareas y responsabilidades. Que hay ciertos derechos que están garantizados desde el Estado y los organismos internacionales para los miembros desprotegidos dentro de las familias. Que hay dependencias públicas a las que se puede concurrir en caso de resultar necesario. Desde el punto de vista de los procedimientos. Los mismos que otros temas de las ciencias sociales. La entrevista, la encuesta, el análisis de documentos, la observación de imágenes, etc. Hay algunas técnicas específicas o particularmente adecuadas para algunos aspectos de este tema, como la historia de vida o el árbol genealógico. 4.2. Algunas propuestas y recorridos posibles. Los contenidos descritos no pueden ser enseñados todos juntos y de una sola vez. Abordar el tema de la familia no conduce claramente a ningún lugar. Es probable que este momento de anticipación de qué y cómo queremos encarar la enseñanza tenga una gran incidencia en el resultado final. Muchas de las propuestas sinuosas y la deriva que los maestros llevan a cabo en las ciencias sociales se deben a la ausencia de una reflexión clara que permita anticipar un recorte y un recorrido. Recorte y recorrido son las coordenadas básicas del abordaje didáctico que proponemos.
Uno delimita el campo conceptual en el que vamos a movernos y otro establece una secuenciación de actividades de enseñanza. Uno y otro se moldean mutuamente y en ambos cobran sentido los contenidos que seleccionamos para trabajar. Ahora bien, ¿cómo determinar cuando un recorte es apropiado? Los criterios que podemos tener en cuenta no presentan carácter de exhaustividad o una rigurosidad que permita establecer que son necesariamente esos y no otros los que debemos enseñar. Se trata más bien de criterios particulares que surgen de la reflexión sobre la experiencia de aula y que pueden ser revisados desde ese u otro punto de vista. Proponemos los siguientes. Un recorte es mejor que otro cuando permite abordar contenidos que, si no es la escuela, ningún otro agente de socialización va a promover en esos niños o no lo hará con la objetividad de la enseñanza escolar. Un recorte es mejor que otro en tanto se relaciona de manera más apropiada con los propósitos de enseñanza que nos hemos planteado. Un recorte es mejor que otro cuando permite que los alumnos pongan en juego mayor cantidad y variedad de conocimientos previos a lo largo de todo el recorrido de enseñanza. Un recorte es mejor que otro cuando permite establecer una pregunta o problema que permanezca abierto durante el recorrido de enseñanza y alcance algún grado de conclusión al finalizarlo. Un recorte es mejor que otro cuando permite un abordaje desde diferentes fuentes y procedimientos de las ciencias sociales. Un recorte es mejor que otro cuando permite aprovechar la experiencia, los materiales y toda la producción didáctica que la escuela ha acumulado acerca del contenido que el docente se propone enseñar. Un recorte es mejor que otro cuando permite y promueve algún tipo de intercambio con la comunidad, como una salida de campo o una invitación a grupos y personas que se acerquen a la escuela. Tras establecer estas recomendaciones, proponemos algunos recortes que pueden servir para abordar el tema en las salas mayores del nivel inicial o en los primeros años en la enseñanza básica y enunciamos algunos de los contenidos conceptuales que pueden incluirse en ellos. Padres de todo el mundo. Familias monoparentales femenina y masculina, padres solteros y madres solteras. Familias a cargo de tutores, hermanos mayores o abuelos, poligamia masculinas y femeninas, familias ensambladas. ¿Cómo formar parejas? Costumbres de pedido de mano o formación de parejas. Ritos de matrimonios civiles y religiosos. Poligamia masculina y femenina. Parejas homosexuales masculinas y femeninas. Hijos e hijas del mundo. Preferencias por uno u otro género en algunas partes del mundo. Obligación de hijo único, por ejemplo en China. Los hijos de la comunidad, por ejemplo los kibbutzim, los que viven juntos sin ser hermanos, familias ensambladas. Derechos del niño. Trabajos familiares. Trabajo de toda la familia. Distribución sexual del trabajo. Oficios que se pasan de una generación a otra. Empresas familiares pequeñas y grandes, los trabajos de los que no trabajan, amas de casa, estudiantes, etc. Los que trabajan para la familia, personal doméstico, legislación sobre trabajo infantil. Formas de nacer. Hijos buscados y no buscados. Ritos de nacimiento. Ritos de ingreso a las comunidades religiosas. La elección del nombre. Los significados de los nombres en diferentes culturas. El apellido, inscripción legal, partida de nacimiento, documentación, etc. Fiestas de familia, formas de festejar, bailes, comidas, invitaciones, etc. Festejos vinculados con la historia familiar, cumpleaños, aniversarios de casamientos, etc. Festejos religiosos, bautismos, bar mitzvah, Navidad, etc. Festejo familiar de las fiestas cívicas, Día de la Independencia, aniversario de próceres, etc.
fiestas familiares de todo el mundo, motivos, modos, frecuencia, etc. En lugar de los abuelos, familia nuclear y extendida, abuelos a cargo de sus nietos, consejos de los abuelos a los padres, instituciones que nuclean abuelos, abuelas de Plaza de Mayo, padrastros y madrastras que no son cuento, familias ensambladas, relaciones entre hijo y nuevo marido de mamá o nueva mujer de papá, relaciones entre hermanastros con o sin hermanos en común, tutores en caso de viaje o ausencia, adopciones, etc. Cuidados de familia, costumbres de atención de enfermedades, seguros de salud y hospitales públicos, cuidados por parte de abuelos, la chica que nos cuida, etc. ¿Cómo podría desarrollarse un recorrido desde cualesquiera de estos recortes? La respuesta depende bastante de las características de cada grupo escolar, de los intereses que se vayan generando y de los materiales con que contemos. Tomemos por ejemplo el recorte que llamamos trabajos familiares, en el que nos interesa abordar los aspectos económicos de la organización familiar. ¿Con qué materiales podríamos contar para abordar este recorte? En este y otro caso convendría contar con textos breves informativos, canciones, imágenes o relatos, por ejemplo. Imágenes de una buena enciclopedia de publicaciones especiales como el Atlas de las Familias del Mundo o el número de julio de 1989 del Correo de la UNESCO. Relatos o historias de vida breves como estas que transcurren en Guatemala. Casimiro es un niño de 10 años proveniente del departamento del Quiché. Su madre lo mandó a trabajar a la capital después de la muerte del padre. Vivo con mi hermano y su mujer, cuenta Casimiro. Trabajo para ellos y me dan $5 al mes, además de la comida y la casa. Lo que gano se lo mando íntegro a mi madre que lo precisa. Me levanto a las 3 de la mañana para ir a la terminal de autobuses en una de las principales avenidas de la ciudad. Allí vendo bebidas y tortillas, masa de harina y maíz, a los pasajeros. De las 3 a las 9 de la mañana estoy solo. Después viene mi cuñada a recoger el dinero. Vende un poco conmigo y luego se va para venirme a recoger a las 10 de la noche. Me dan algunas píldoras, así no tengo mucho sueño y puedo dormir poco. Rosa, de 9 años, cuya lengua materna es el Cachiquel, es una hermosa niña de profundos ojos negros. Como todas las mujeres mayas, usa la vestimenta típica que fue impuesta a los indígenas por los españoles después de la conquista. Ella es perfectamente bilingüe, a diferencia de sus padres que hablan únicamente su lengua y algunas expresiones en español. Rosa es analfabeta y dejó de asistir a la escuela. Sus tareas son múltiples. Vende verdura en el mercado, prepara la masa de las tortillas y se la lleva a varios clientes. Atiende a sus hermanos y ayuda a su madre que quedó paralítica hace 4 años. Por este trabajo no recibe ninguna remuneración, pues trabaja para la familia. Guía del Tercer Mundo 91-92, página 62. Cuentos tradicionales como El labrador y su esposa. Esta es una síntesis argumental. Un labrador llega cansado a su casa y le dice a su esposa que ella sí tiene suerte de no tener que salir a trabajar al campo, ya que se queda todo el día en su casa. Ella, cansada de las tareas domésticas, replica que le agradaría trabajar al aire libre y no estar todo el día encerrada. Discuten acerca de quién trabaja más que el otro hasta que deciden intercambiar los roles. Al día siguiente, la mujer sale al campo y el labrador se queda haciendo las tareas domésticas. Cada uno encuentra infinidad de problemas que no sabe cómo resolver. Al reencontrarse, ambos están dispuestos a reconocer que el trabajo del otro es más duro,
pero al darse cuenta de que los dos han fracasado, se reconcilian y deciden volver cada uno a su tarea respetando el esfuerzo del otro. Textos informativos breves como el siguiente. El trabajo de los Gimi. El pueblo Gimi de Papúa Nueva Guinea organiza su trabajo y su vida familiar según el sexo. Los hombres y los niños iniciados viven juntos en las casas de los hombres. Las mujeres viven con sus suegras o con las esposas. Dentro de jardines vallados, las mujeres cuidan de los niños, cultivan legumbres, cuidan el ganado, mientras los hombres trabajan en equipos limpiando la selva y construyendo barreras dentro de las cuales confinan a las mujeres. El trabajo de los hombres es estacional y esporádico, mientras que el de las mujeres es constante y repetitivo a lo largo de todo el año. Boyden of Sid, página 33. Canciones como 11 y 6 de Fito Páez o como Pájaros en el aire de Peteco Carabajal. Textos escritos especialmente por el docente como resumen de un texto más complejo. Por ejemplo, la IE es la familia japonesa tradicional. Los miembros de la IE son hijos de un mismo padre y comparten la empresa familiar. El primogénito, el hijo varón más grande, es formado para ocupar el lugar del padre cuando éste no esté. Al casarse, el primogénito sigue viviendo en su antigua casa y hereda la responsabilidad de mantener el patrimonio, todo lo que tiene la familia y la empresa. Sus hermanas, al casarse, pasan a integrar la IE de sus maridos. La tarea principal de las mujeres es tener hijos y si no los tienen, luego de un tiempo, se las devuelve a su familia de origen. Los varones menores pueden quedar asociados a la IE si respetan a su hermano mayor como jefe o forman una familia propia con mucho esfuerzo. Conservar las riquezas acumuladas es la tarea fundamental del jefe de familia. Si él no puede administrar correctamente la empresa, pierde su lugar. Resumen de la IE a la familia nuclear. Artículo aparecido en el número de julio de 1989 del Correo de la UNESCO. Textos de documentos internacionales como el siguiente. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Declaración de los Derechos del Niño, 1959, principio 9. Del análisis de estos y otros materiales de las revistas y de las discusiones de clase, el docente aportará elementos para extraer conclusiones. Esas conclusiones a las cuales queremos que los alumnos arriben son nuestros contenidos de enseñanza dentro del recorte que les seleccionamos. Enunciamos algunos. Las familias necesitan trabajar para mantenerse. Hay trabajos que se hacen para conseguir una retribución a cambio y otros que se realizan dentro de cada familia, trabajo doméstico. En algunas familias unos miembros trabajan para mantener a los demás. Algunas familias comparten un mismo trabajo en el que se distribuyen las tareas. Hay conocimientos necesarios para trabajar que se transmiten de padres a hijos. Los hijos tienen derecho a educarse sistemáticamente y esto implica que su participación en trabajos familiares no debería impedir que concurrieran a la escuela. ¿Cómo podríamos establecer un recorrido? Las primeras actividades deberían servir como disparadores de preguntas, de intercambio de ideas y discusión sobre ellas. Por ejemplo, podemos partir del cuento del labrador y su esposa para luego preguntar, ¿qué trabajos tiene que hacer una familia? ¿Cómo se distribuyen las tareas de la casa?
Es probable que la discusión permita diferenciar el trabajo de obtención de sustento, salir a trabajar, por ejemplo, del trabajo de organización de la casa, las tareas domésticas. De este modo quedan abiertas dos posibilidades que podemos profundizar en forma sucesiva. Para analizar diferentes formas de obtención del sustento, se podría entrevistar a familias que trabajan juntas. Por ejemplo, es común que familias coreanas arribadas a la Argentina en los últimos años se turnen para atender un local comercial. Se podría hacer una salida para entrevistarlos y ver cómo se distribuyen las tareas, por qué eligieron ese rubro, cómo le enseñan a los más chicos, etc. En zonas rurales es común que el trabajo agrícola o de crianza de ganado se continúe entre una y otra generación. Los padres legan a sus hijos un pequeño capital, tierra, animales, etc., y legan también unos cuantos conocimientos laborales que transmiten compartiendo el trabajo desde la infancia. Otra entrevista posible es a empresas familiares fundadas por un abuelo y transmitida a una o dos generaciones siguientes. Estas entrevistas aportarán datos que se pueden comparar, ya que es frecuente que aquel abuelo fundador haya sido inmigrante italiano o español y en sus inicios haya contado con la colaboración de su esposa e hijos como en las familias coreanas de hoy. También puede verse el caso de profesionales padre e hijo o madre e hija que comparten un estudio o consultorio y entrevistarlos para ver cómo fue la historia de elección de carrera, cómo se distribuye la tarea actualmente, etc. Acerca del trabajo doméstico, se podría analizar el texto de los Gimi y el que describe la IE japonesa. En ambos casos hay fuertes diferencias entre la actividad de los hombres y la de las mujeres, aunque cada cultura establece diferencias particulares. Del análisis de las diferencias entre géneros, el docente puede inducir la pregunta acerca de otras diferencias. ¿Todos trabajan igual en las familias? ¿Qué diferencias hay entre el trabajo de los grandes y de los chicos? La respuesta a esta pregunta puede variar mucho según las características sociales del grupo de alumnos. La participación de los niños en la obtención del sustento y en las tareas domésticas difiere mucho entre zonas urbanas y rurales, entre clases altas, medias y bajas, etc. En cualquier caso, convendrá cuestionar las aproximaciones que formulen los niños para que puedan comprender la diversidad de situaciones. Ejemplos como la historia de Rosa y Casimiro o IA canciones 11 y 6 y Como pájaros en el aire ayudarán a mostrar situaciones tal vez distintas a las propias. A su vez, este punto requiere un análisis valorativo de las situaciones. El principio 9 de la Declaración de los Derechos del Niño permitirá discutir cuándo, cómo y por qué hay trabajos que son nocivos para el normal desarrollo de los niños. Hemos descrito una secuenciación entre muchas posibles. La discusión sobre estos materiales permitirá establecer algunas informaciones nuevas y ciertas preguntas que podemos cotejar con la diversidad cercana. Es probable que en diferentes puntos del recorrido los alumnos planteen situaciones que han visto o han vivido. En esos casos, el docente las incluirá con naturalidad y con respeto, como parte de la diversidad puesta en juego. A lo largo del trabajo convendría pasar por diferentes modalidades de recoger y sistematizar la información, esquemas sencillos, cuadros, etc. Diferentes registros en el cuaderno de clases. Hasta ahora aprendí preguntas para seguir investigando, por ejemplo. Otros tipos de expresión de ideas, hacer un cuento en base a una imagen analizada, hacer un dibujo en base a un cuento o un texto informativo, etc. Como cierre, valdrá la pena encontrar una forma de mostrar las conclusiones del trabajo a la comunidad escolar, a través de una cartelera, de un acto, de una canción pensada entre todos, etc. También aquí la validez de la propuesta radica en buena medida en su sentido. Mostrar por mostrar puede resultar fastidioso, pero cobra significatividad si se pretende comunicar
conclusiones que se consideran importantes y valiosas para la comunidad. Este sentido entonces requerirá un trabajo con los alumnos y orientará la elección del modo de comunicar que se elija. Del mismo modo, podemos pensar un recorrido semejante para cada uno de los recortes propuestos más arriba y otros muchos. En todos los casos, cada problemática familiar puede ser introducida desde diversas fuentes, empezando preferentemente por realidades distantes y buscando luego nueva información a través de entrevistas o salidas de campo. La riqueza del trabajo reside, como siempre, en la destreza del maestro para hacer visible lo que los diferentes materiales presentan en forma implícita, la diversidad de modalidades y la unidad en dignidad a través de múltiples organizaciones familiares. 5. La familia como aspecto. Propuestas de trabajo para los años superiores de la educación básica. Muchos de los temas que se abren en los primeros años requieren un abordaje específico más adelante, y los contenidos básicos comunes los incluyen. En el segundo ciclo de la EGB, los rasgos distintivos de los principales grupos sociales en las unidades socioculturales estudiadas, factores que los distinguen, sus formas de vida, creencias, ideas, actividades que desempeñan y posiciones que ocupan en el plano económico y político. Las relaciones entre los diferentes grupos sociales de un mismo ámbito social, en el presente y en el pasado. La organización de las actividades en común, las normas que rigen sus comportamientos, las diferentes situaciones y posiciones. Contenidos básicos comunes para la educación general básica del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 1995, página 21, página 201. Y en el tercer ciclo de la EGB. La familia, las relaciones de parentesco, la familia a través del tiempo en la sociedad contemporánea, grupos sociales primarios. Las formas de socialización, ámbito público y privado, la posición de la adolescencia en el presente. Los grupos sociales secundarios, tipos, criterios en que se funda su distinción. Formas de regulación de las relaciones sociales. Contenidos básicos comunes para la educación general básica, OCSIT 1995, página 201. Ahora bien, entendemos que este bloque de las actividades humanas y la organización social constituye, por un lado, un cuerpo de contenidos que deben ser enseñados de forma sistemática y, por otro, una matriz de abordaje de los contenidos incluidos en los dos primeros bloques del capítulo de ciencias sociales. En el primer caso, la enseñanza podrá seguir un derrotero semejante al que propusimos para los primeros grados, adecuando los recursos y las consignas. En el segundo caso, la familia aparece más bien como un aspecto de otros contenidos de enseñanza. Detrás de lo establecido en los CBC, subyace la necesidad de remozar los contenidos de la historia y la geografía desde enfoques actualizados, que incluyen categorías y enfoques provenientes de otras disciplinas sociales, como la antropología, la sociología y la economía. Es en este sentido que la enseñanza acerca de las familias puede ser un punto de referencia o aspecto de diferentes contenidos enseñados en clase. 5.1. ¿Cuándo y por qué la vida familiar puede ser un aspecto de un contenido de enseñanza? El pasado no existe. Lo que llamamos pasado es nuestro pensamiento actual acerca de lo ocurrido antes de nosotros. Hoy el pasado cambia con rapidez increíble porque nuestra manera de pensar tiende al flujo y a la expansión. White, 1963, página 79. Las ciencias sociales y entre ellas la historia dedican buena parte de su producción actual al abordaje de lo que llaman vida cotidiana o vida privada.
Se trata de una dimensión hasta no hace mucho desdeñada como objeto de estudio en beneficio de la historia institucional, de los grandes procesos económicos, de las vicisitudes políticas o los desarrollos sociales. Quien merecía el pedestal de la biografía era generalmente una personalidad descollante en algún campo, líderes políticos y religiosos, jefes militares y héroes de independencia, reyes y gobernantes, etc. Actualmente la vida de la gente común se presenta como una puerta de entrada privilegiada para la reconstrucción de procesos más generales y para una comprensión más acabada de los problemas sociales. Estoy convencida de que la historia social se presta singularmente para encararla según lo que podríamos llamar un enfoque personal y asimismo de que al lector común le es más fácil revivir el pasado si se lo muestra personificado en figuras individuales. Porque después de todo la historia es valiosa solo en la medida en que tiene vida. Y precisamente lo que ha desalojado a la historia de los anaqueles que aún brindan calurosa acogida a la novela histórica es la convicción de que la historia se ocupa de los muertos, o lo que es mucho peor, de movimientos y situaciones que a primera vista solo tienen nexos muy remotos con los hechos y emociones auténticamente humanos. Eileen Power, 1983, páginas 7 y 8. En estos términos inicia la historiadora una interesantísima colección de relatos sobre personajes medievales. La vida de un campesino en tiempos de Carlomagno, un ama de casa parisiense del siglo XIV o un mercader de lanas del siglo XV sirven para llenar de vida y de significado temas tales como el comercio medieval o la evolución del feudo. Empresa semejante encaran Philippe Ariès y Georges Duby 1991 en su Historia de la vida privada. El estudio de la vida cotidiana divide los campos entre vida pública y vida privada, ámbitos que la modernidad distinguió en relación con el Estado y la sociedad civil respectivamente. En consecuencia, la familia quedó en la esfera de lo privado, pero con presencia clara y constante de lo público. Por ejemplo, a través de la legislación, véase Cecilia Grossman en este libro, abordar la vida privada en la modernidad es, ante todo, un desafío que tiene en su centro el estudio de las familias. Sin embargo, la inclusión de estos enfoques en la enseñanza es todavía incipiente. Aún es necesario desarrollar algunos criterios didácticos y contar con cierta variedad de recursos disponibles, sin la expectativa de arribar a una solución integral y definitiva. Planteamos una propuesta concreta de abordaje de un tema a través de los relatos familiares. 5.2. Algunas propuestas y recorridos posibles. Tomemos el ejemplo de una unidad de historia. La Argentina aluvional. Las transformaciones socioeconómicas en los ámbitos urbano y rural. Las colonias agrícolas, los ferrocarriles, la inmigración. Contenidos básicos comunes para la educación general básica, OBSIT, 1995, página 199. La construcción de líneas ferroviarias por parte de empresas inglesas contó con empleados de origen también británico que desarrollaron sus historias de vida al amparo de ese trabajo y se radicaron en las zonas colindantes al ramal en que se insertaban. Las colonias agrícolas requirieron agrimensores que llevaran a sus familiares hasta las tierras que habría que demarcar. En el ámbito urbano, los barrios obreros fueron ámbito y fuente de variadas costumbres para sobrellevar la vida dura del inmigrante. ¿Dónde podremos encontrar rastros de aquellas experiencias familiares? Una de las mayores dificultades de la historia de la vida privada de los sectores populares
es la obtención de fuentes. Se conservan mejor las mansiones que los pequeños ranchos, las cartas de personajes ilustres que la correspondencia doméstica, las imágenes de quienes podían pagar un retrato que la de aquellos que estaban en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, la sociedad aluvional es también la época de mi hijo el doctor, los años en que el sueño del tendero y del obrero era que su hijo se educara y adquiriera renombre público, en los años en que aquel sueño podía llegar a hacerse realidad. En consecuencia, ¿no habrá alguno de aquellos descendientes de inmigrantes que luego se dedicasen a las letras y que guardaran o registraran testimonios de los años duros? Desde esta inquietud llegamos a los documentos que reseñamos a continuación. Cartas de la abuela de María Elena Walsh, recuerdos literarios de Nora Lange y fragmentos de una entrevista a Raúl González Tuñón. Se trata de pequeños fragmentos de textos más amplios y muy ricos que pueden consultarse directamente. Asimismo, es probable que encontremos muchos otros testimonios de aquella época. Con ellos y desde ellos podremos recorrer en paralelo la historia institucional y socioeconómica desde la mirada de familias concretas. En una visita a Inglaterra, María Elena Walsh recibió de manos de una tía las cartas que su abuela Agnes había enviado a su tierra natal tras emigrar a la Argentina. En ellas se traslucen las ilusiones y los desencantos del inmigrante, las delicias y los avatares de la vida cotidiana, las vicisitudes de una familia partida en dos por una enorme distancia. En sus palabras se plasman situaciones de entrañable dureza como describir una boda a los familiares que conocen al novio solo por su relato o la llegada de los hijos que ella desearía presentar a su padre. La expectativa de un regreso cercano se desvanece lentamente, hasta llegar a la certeza de que no volvería a ver a su familia de origen. Agnes muestra con estilo preciso y mesurado una personalidad femenina con dedicación a la vida doméstica y mirada atenta a los sucesos del mundo. No escapan a sus ojos las luchas por el poder, la carestía de la vida o la política imperial británica. Venezuela 786, Buenos Aires, 14 de agosto de 1876. Querida cuñada Elisa, espero que tus hijos se hayan repuesto de tantas enfermedades. Pobrecitos, cómo me hubiera gustado estar en casa para ayudarte a cuidarlos. Qué raro me parece haberme convertido en una señora casada como tú. Muchas veces quise escribirte contándote mi noviazgo, pero temí que quedara en nada. Además tenía la ilusión de viajar a casa y contarlo personalmente, pero así es la vida. Tengo una casa muy bonita en la calle Venezuela. Estoy muy cómoda y la boda fue hermosa. A las 8:30 según la costumbre en este país y en la casa del sacerdote. Mis damas de honor y yo nos vestimos en la casa de unos amigos, los Roberts, en la calle San Martín. Mi vestido era de muselina blanca, con velo y azares. Las damas de honor también vestían de blanco, pero con adornos azules y rojos. Las dos llevaban también velo y guantes blancos y camelias traídas de Lomas. Imagina cuánta elegancia. Los caballeros vinieron a buscarnos en coche y nos acompañaron hasta la casa del sacerdote, donde se realizó la ceremonia, y después bailamos y festejamos hasta el amanecer, y ustedes en la cama durmiendo. Mi esposo David y yo somos muy felices. El mes próximo te mandaremos fotografías. Debimos habernos casado en enero, pero los problemas fueron interminables. Y no te digo el gasto por la diferencia de religión. David es irlandés y católico romano. Por suerte pudimos superar inconvenientes de tiempo y de dinero. Pronto te enviaré un periódico con la noticia de la boda. Tu afma, hermana Agnes. María E. Walsh, 1990, páginas 286 y 287.
calle Liniers, 16, Buenos Aires, 22 de mayo de 1887. Mis niños están bien y son muy hermosos. Isabel y Enrique están muy altos para su edad. Julia es pequeña y de ojos muy azules, pero Elenita es la flor de todos ellos, una verdadera belleza. Walter progresa mucho y deposita su dinero en el banco. Si sigue así, irá a visitarlos a ustedes el año próximo. El 24 irá a una fiesta. Dice que acompañado por dos bomboncitos. Siempre está de buen talante y lo aprecian en el trabajo. Su jefe lo elogia mucho. Así que mi hermano Charlie ha vuelto a casa. Espero sinceramente que salga adelante. Es impresionante la cantidad de ingleses que acaban de llegar a esta ciudad. Hay tanto trabajo que no pueden conseguir ayudantes. Se va a construir un gran puerto y los vapores llegan repletos de Europa. Lástima que hay epidemia de difteria. Hace 2 semanas perdí a una sobrinita de 2 años. María E. Walsh, Obsid, página 316. Calle Liniers 80, 27 de octubre de 1889. David está muy mal de salud, casi siempre en cama últimamente. Por suerte Charlie lo ayuda con sus planillas. David piensa hacer un viaje este año, pero como cambia tanto de parecer no estoy segura. Lamentaré no acompañarlo, pero ya tengo muchos hijos y no me gustaría dejar a ninguno. Charlie está bien, con buena ropa y bonitos muebles. Walter, en cambio, se ha dado mucho a las compañías bulangueras. Espero que se case pronto y siente cabeza. Nos presentó a su novia. Es linda y parece una chica seria. Walter se encontró con esos ingleses que usted menciona y los acompañó a buscar alojamiento. Me dijo que uno se quería volver porque no le gustó la comida y encontró que la ginebra estaba muy aguada. Hay muchas huelgas ahora y todo está carísimo. Un soberano vale 10 pesos y cuando el oro está a la par es solo a 5 pesos. ¿Qué tipo asqueroso resultó ese Jack Bunning? Anda por ahí con una mujer cuyo marido está en la cárcel. Jamás pensé que fuera un desertor de esposa. María E. Walsh, Sid, página 324 y 325. 25 de abril. 26 de abril, perdón. Desde que empecé esta carta ha pasado mucho tiempo y nunca pude terminarla. Espero vivir hasta que reciba tu respuesta. Enrique está ganando un buen sueldo e Isabel también. Y yo tengo un poco de dinero. Si no estuviera enferma me las arreglaría bien. Temo que ya no pueda escribir a mis otros hermanos, darles mis cariños. Cómo me hubiera gustado volver a verlos. Pienso que si hubiera ido a Londres a operarme me habría curado, pero no supuse que estaba tan grave. De todos modos, ya es tarde para lamentos. Me preocupan los chicos. Una señora muy fuerte se ocupa ahora de todo el trabajo de la casa, excepto el planchado. Es una nativa de piel oscura. Ayer fui a dar un paseo en tranvía descubierto y me hizo bien. El día estaba templado. Debo terminar ahora esta carta. Disculpa los errores, pero me cuesta un gran esfuerzo escribir. Tu afma, hermana Agnes. María Elena Walsh, Obsid, página 338. Raúl González Tuñón, poeta aventurero y popular, se crió entre obreros, en una familia amplia donde tempranamente faltó la madre. Hijo de inmigrantes, sus recuerdos dan cuenta del proyecto de Mi hijo el doctor, acuñado por su padre, de las costumbres españolas importadas por un abuelo admirable y de la construcción de una identidad de clase que luego prosiguió en su militancia política y en el contenido de su producción poética.
Nací en el año 1905 en la calle Saavedra 614, entre México y Chile. Cerca de ahí, pero más hacia el norte, nació Carlos de la Púa, después íntimo amigo mío, un poco mayor que yo. Mis padres eran dos inmigrantes españoles que vinieron a los 14 años y se casaron enseguida. Ella vino con Manuel Tuñón, minero asturiano, un abuelo fabuloso que llegó con su gran barba, y mi padre venía a encontrarse con los hermanos mayores que ya estaban en Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires, mi padre comenzó a trabajar con su hermano mayor y trabajó duro para darle una carrera a cada uno de sus hijos. Como todo inmigrante tenía un sueño, y ese sueño era la carrera de sus hijos. Y lo consiguió. Se la dio a Tita, la mayor, a Oscar, que siguió comercial. En esa época los inmigrantes españoles, italianos, judíos tenían como su máximo sueño la carrera de los hijos, pero a veces los defraudaban porque estudiaban a la fuerza. Pero mi padre no nos forzó. Se apenó muchísimo cuando Enrique y yo largamos los estudios porque quería que fuéramos abogados, médicos o alguna cosa así. Pero cuando mi padre vio nuestros nombres en el diario cambió de idea, sobre todo cuando nos dieron el premio municipal de 1928. La casa en que nací era una casa fabulosa, porque allí vivía mi abuelo Manuel Tuñón y mi abuela, dos tías mías, hermanas de madre, que después se casaron, mi padre, mi madre y 7 hijos. Además tenía dos patios y numerosas habitaciones y un níspero. Cuando daba la fruta nos trepábamos al árbol para comerla. Mi padre pagaba nada más que 30 pesos de alquiler por mes. Mi abuelo Manuel Tuñón trabajó de metalúrgico en la antigua casa Snockel. Lo íbamos a esperar con Enrique a la salida y nos llevaba a un almacén, en la época en que se tomaba ajenjo. Él con su overol azul, su hermosa cara de celtíbero, era medio rubión, un hermoso tipo que añoraba los puertos. A mí me quería muchísimo, me llevaba siempre a lo que se llamaba la dársena. Creo que el hecho de haber nacido oyendo los pitazos de una estación de ferrocarril, el haber ido todos los domingos durante mi infancia al puerto a comer pescaditos fritos con mi abuelo Manuel Tuñón, y las historias que me contaba mi padre sobre mi otro abuelo, el imaginero, incidieron en mi vida extraordinariamente porque mi amor por los puertos y el vagabundaje y los viajes me vienen de ahí, y en mi sangre y en mi poesía siguen presentes. Contra todo lo que se pueda pensar, mi padre y mi abuelo ganaban buenos jornales. Además, el peso argentino era fabuloso. Se hacían montones de cosas. Hoy casi no se puede explicar, pero con 5 centavos podías comer en el Paseo de Julio y con 10 en fondas sólidas. Es decir, nosotros no conocimos la miseria. Éramos pobres, nada más. En aquella época, el puchero, que hoy ya no se puede hacer porque es un plato de lujo, era un plato popular. Entonces, al mediodía, hacían una olla inmensa de un puchero que tenía de todo: morcillas, tocino, pelota catalana, que era una albóndiga enorme, choclos, cuando era la temporada, garbanzos. Nunca comí un puchero tan suculento y sabroso. Y a la noche nos daban con ese caldo que sobraba, una regia sopa. Y además, como mi abuelo tenía una bota de vino, nunca nos faltó una buena copa. La bota de Manuel Dunón, un buen plato. ¿Cómo iba a ser una infancia desagradable? Te digo incluso que mi padre se compró la casa. Estábamos a pocos pasos de la Plaza del Once. Era una plaza fabulosa, prácticamente un bosque fantástico, extraordinario. De allí todos los primeros de mayo partían las famosas manifestaciones socialistas, en la época en que el socialismo tenía a gente como Del Valle, Ibe, Luca y Mario Bravo. Eran manifestaciones clamorosas. Once era un barrio proletario, con lugares baldíos. El baldío jugó en nuestra infancia un papel protagónico. Era un lugar misterioso.
A mi madre la veo de batón verde, dándonos naranjas en un patio, diciendo, pórtense bien porque ahora viene José Ramón. José Ramón era un primo nuestro, cura, con una gran dulzura. Como yo era el menor de los varones, le dijo a mi padre que me llevara al hospital Rivadavia, que fue donde murió, y este es el último recuerdo que tengo de mi madre. Ella en la cama del hospital tocándome la cabeza con las manos. A los pocos días murió. Yo tenía 7 años. Mi padre no volvió a casarse aunque era joven como ella. Por eso mi hermana Tita significó tanto en la vida de Enrique y en la mía, no solo como personas, sino también como intelectuales. Horacio Salas, 1975, páginas 13 y 23. Entre 1910 y 1915, Nora Lange vivió su infancia en la colonia Alvear, provincia de Mendoza. De esos años son los recuerdos que narra en su libro Cuadernos de Infancia, en el cual podemos apreciar la estructura y el funcionamiento de una familia numerosa, con un padre topógrafo inmigrante de Noruega y una madre bonaerense, hija a su vez de noruego e irlandesa. Las raíces nórdicas y el entorno agreste caracterizan la educación que brindan a sus 5 hijas y al pequeño varón recién nacido. La madre Berta y el padre Gunardo cuentan con la ayuda de una niñera para el Benjamín y una institutriz para las niñas, amén de la servidumbre que realiza las tareas domésticas. Estos son algunos fragmentos del relato. 3 ventanas dan sobre mi niñez. La primera corresponde al escritorio de mi padre. Las pocas veces que entramos en ese cuarto nos sentimos algo cohibidas frente a los muebles severos, de cuero frío y resbaladizo, y las paredes cubiertas de planos y mapas de distintos países. Presentíamos que allí solo se llegaba para conversar de cosas serias o cuando era necesario despedir a algún peón, algún sirviente. Al irnos a dormir divisábamos desde nuestras puertas una raya de luz, poco confortable, poco llamativa, en el umbral de la suya. Era la hora en que mi padre escribía, y solo la madre, con su dulzura permanente, solía entrar para conversar con él. La ventana de mi madre era más acogedora. Pertenecía a un cuarto de costura. En las casas donde hay muchos chicos, los cuartos de costura siempre son los más dulces, los más buscados. La madre pasaba largas horas en el cuarto de costura, tejiendo o bordando cosas minúsculas. En ese cuarto parecía más accesible, más dispuesta a que se le contara todo. La tercera ventana era la de Irene. Yo siempre tuve por ella un poco de admiración y poco de miedo. Me llevaba 6 años. A veces le permitían que se sentara a la mesa en el comedor grande cuando las visitas eran de confianza. Mis hermanas mayores hablaban de ella en voz baja. Le habían sorprendido secretos y al comentarlos con tono regocijado y misterioso, se hallaba muy lejos de creer que pronto le llegaría el turno también a ellas. Nora Lange, 1957, páginas 15 y 17. Vestidas todas iguales, una pollera azul, una tricota roja o verde, con un gorro del mismo color. Antes de llegar al pueblo nos recomendaba en un inglés engolado, recuerden la sangre azul y pórtense de acuerdo con ella. Pero al avanzar las 5 rodeando a la institutriz por la avenida del Nevado, esa advertencia jactanciosa no impedía al comentario con que la gente nos señalaba. Ahí viene la familia colorada, la familia verde. Nora Lange, Obsid, página 30. Sobre estos textos, los alumnos pueden contestar un breve cuestionario como el siguiente. ¿Cómo estaba compuesta la familia del autor?
¿Qué actividades laborales tenían los miembros de la familia? ¿Quién y por qué era inmigrante? ¿Qué costumbres conservaban de sus países de origen? ¿Qué referencias se hacen a cuestiones políticas y económicas concretas de ese periodo? ¿Cómo se veían desde esas familias el ferrocarril, el costo de vida, la vivienda, etcétera? ¿Qué esfuerzos y sacrificios realizaban y qué aspiraban a conseguir con ellos? Estas y otras preguntas promoverán un matiz diferente en la mirada de los contenidos seleccionados. Del análisis de estos textos se pueden inferir algunas relaciones entre, por un lado, procesos políticos y transformaciones socioeconómicas de diferentes ámbitos, urbano y rural, y por otro, la organización familiar de los sectores que aportaban su trabajo a las colonias agrícolas o los ferrocarriles. La inmigración, por su parte, se puede explicar en la articulación entre la crisis de países que expulsaban población y la necesidad de mano de obra de países poco poblados como la Argentina. Pero su comprensión cabal requiere abordar cómo en las familias se construyó el sueño de progreso, qué sacrificios requirió su concreción, hasta qué punto debieron tensarse las relaciones familiares en historias que prosiguieron a uno y otro lado del océano. La unidad aparente de los procesos de superficie que caracterizan a la Argentina moderna se enriquece y toma volumen con la manifestación de la diversidad, de la multiplicidad de miradas desde las cuales se veía y se aportaba al devenir colectivo. La diversidad también permite vislumbrar las cuentas no saldadas, las promesas incumplidas del progreso. Solo así el cuadro de época adquiere cierta integridad y puede hallar lazos de vinculación con las posteriores demandas del radicalismo, la literatura de los años 20 y siguientes, la reforma universitaria y otros procesos sociales cuyo tejido se inició en buena medida al calor de los hogares familiares. 6. A modo de cierre. La enseñanza acerca de las familias es y seguirá siendo un tema difícil para los maestros, pero intentamos desplegar las posibilidades de considerarlo también un tema apasionante y significativo, un contenido con sentido pleno, en tiempos en que cada contenido de enseñanza debería medirse con la vara de un porqué y un para qué que las prácticas escolares en buena medida han ido desdibujando. Enseñar las familias desde la unidad y la diversidad significará, ante todo, asumir en la escuela una mirada problematizadora del mundo social contemporáneo y acompañar desde el aula el derrotero de las ciencias sociales en este fin de siglo y las expectativas de la sociedad de entender y aceptar la diversidad en el marco de la igualdad y la dignidad. Significará también habilitar la entrada a la escuela de los cambios recientes en la vida privada y legitimar las diferencias, desde una organización social que muchas veces ha entendido la igualdad como homogeneización y unificación superficial. Significará, por último, una apuesta a las posibilidades de la escuela de contribuir a la construcción de actitudes más democráticas y menos discriminatorias, pues aunque sabemos que la educación por sí sola no va a cambiar el mundo no cambiará sin la educación. Fin.